Muy bien, damas y caballeros, estamos esta noche para iniciar un curso eh, complementario, evidentemente, al curso que tuvimos ocasión de dictar con anterioridad. Este curso anterior era un curso sobre organización del Parlamento y el día de hoy vamos a empezar el dictado de un curso sobre procedimientos parlamentarios bicamerales. Yo les doy a todos ustedes la bienvenida a este curso. Estamos con el mayor entusiasmo para llevarlo hasta el final, ¿no? Sobre todo porque hablar de los procedimientos parlamentarios bicamerales eh, resulta al mismo tiempo eh, antiguo y novedoso, ¿no? En tanto tema. El Perú tiene una tradición constitucional bicameral, ¿no? Eh, Desde 1826 y esta tradición bicameral ha sido larga, aunque interrumpida por los repetidos golpes militares que sufrió el país en el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo esta acumulación de conocimiento bicameral ha dado como resultado que nos encontremos ante un proceso de reinstitucionalización de la bicameralidad con características muy especiales que distinguen esta tradición bicameral eh, de una manera muy especial como hemos sostenido, ¿no? En realidad, mi posición es que aquí no se trata de la continuación de una tradición bicameral, sino de la continuación de la unicameralidad establecida en 1992 con un parlamento con, con un parlamento unicameral de dos instancias. Bueno, pero esa es una posición que yo asumo. El proceso de bicameralidad llamado sí, sigue adelante, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ver con claridad cuáles son los aspectos que tienen que mejorarse para que la reforma bicameral en el Perú sea una reforma bicameral que tenga sustento no solamente técnico, sino político e institucional. Empezaré diciendo cómo es que vamos a realizar este curso, ¿no? Evidentemente, las personas que asisten, ¿no? Que asisten a este curso, eh, tienen una idea del Parlamento que está ciertamente, el Parlamento peruano está ciertamente en una crisis, ¿no? Y esa crisis hace que la bicameralidad revista o tenga un hálito esperanzador, pero a lo que nosotros apuntamos con esta esperanza es a reinstitucionalizar el Parlamento, ¿no? Mediante el incremento de las competencias parlamentarias de aquellos que desean tener funciones de diputados o senadores, ¿no? De tal manera que la participación en este curso es una participación que apunta a consolidar y a dotar de instrumentos importantes para la labor legislativa y la labor de control político como funciones principales del Parlamento, ¿no? Pero además reinstalar también en en el debate, ¿no? La naturaleza y función del derecho parlamentario. Como ustedes saben, este curso se va a llevar a cabo del 10 al 16 de... Permítame un ratito que al parecer el doctor Uchuya no encuentra el link, ¿no? Mira, vamos a enviar.
Bien, como ustedes saben, este curso se va a desarrollar del 10 al 26 de septiembre, ¿no? Hoy día estamos 10, terminaremos el día 26, con sesiones semanales, promedio de 3 sesiones semanales, ¿no? Cada una de 3 horas pedagógicas, ¿no? Eh, y un total de 24 horas lectivas, ¿no? Ahora bien, el contenido de las materias que vamos a desarrollar son las siguientes, ¿no? Eh, Vamos a hacer, y eso va a suceder en esta clase, ¿no? Una visión general acerca del Parlamento bicameral, ¿no? Porque es necesario contextualizar, ¿no? Contextualizar la, la, los procedimientos parlamentarios, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar acerca de los procedimientos legislativos, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? En tercer lugar, vamos a hablar acerca de los procedimientos de control político, porque el curso es sobre procedimientos parlamentarios, no solamente sobre procedimientos legislativos, ¿no? Función de control político, ¿no? Y estas funciones de control político tienen una relación entre Senado y diputados, en en algunos casos solamente hay funciones de control político en la Cámara de Diputados y en otros casos hay funciones de control político que solamente pueden ser ejercidas por el Senado. Eh, Ahora bien, tanto en la función legislativa, ¿no es cierto?, como en la función de control político, hay unas variantes que solamente pueden ser tratadas, ¿no?, en sesión conjunta de diputados y senadores, ¿no? Y esas funciones son funciones que también tienen que tener un procedimiento determinado, ¿no? Desde luego que ya a la séptima clase, ¿no? Y terminando el curso en la octava, haré como hice en el curso anterior, algunas consideraciones finales, ¿no? Algunas consideraciones finales. ¿Cuál es la metodología? Yo voy a realizar las exposiciones, pero no quisiera que esta fuera una clase de tono magistral, ¿no? Esa tonalidad me parece que es interesante para una charla académica, ¿no? Más bien quisiera que se convirtiera en un constante diálogo, ¿no? Yo sé que algunos de los temas que yo planteo son motivo de una reflexión que no es frecuente, pero creo que ustedes de alguna manera, con mayor o menor suficiencia, ¿no es cierto?, pueden estar en condiciones de contradecir mis posiciones o de comentarlas abundando en ellas, o pueden también este, poner en tela de juicio los criterios con los cuales yo me pronuncio sobre un determinado tema, de manera tal que yo estaría muy gustoso de tener más que una exposición, ¿no?, una conversación de ida y vuelta, ¿no?, con todos ustedes. Como también lo dije en el curso anterior, ¿no? Este, esta, esta, esta relación, digamos, eh, entre el profesor y los alumnos, para decirlo en términos tradicionales, es, supone una evaluación, ¿no? Y como no estamos ya para dar exámenes, ¿no? Más bien esta evaluación yo siempre la sitúo en el nivel de la preparación de reflexiones o de artículos que, que tengan que ver con las materias que se ponen sobre la mesa, ¿no?
Y hay una condición más para, digamos, aprobar el curso, ¿no? Que es la asistencia. Yo creo que es muy importante que ustedes asistan a las reuniones, ¿no? Eh, Estas reuniones eh, son planteadas así, digamos, de esta manera, porque justamente es la única forma que tenemos para intercambiar, ¿no es cierto? Para intercambiar las opiniones que se tengan sobre este tema, ¿no? Eh, sí, la certificación tiene que ver con la participación de ustedes y con también un rendimiento que indique la suficiencia mínima o la suficiencia indispensable para llevar adelante el curso, ¿no? No verán en los cursos que se dictan por nuestra consultora, ya sea por la consultora Oviedo y Landaure o ya sea por la consultora Perú Innovate, no verán ustedes una actitud, digamos, facilista de la enseñanza. Es decir, no va a ser posible que obtengan ustedes la certificación si es que no han demostrado un rendimiento mínimo, ¿no? Y se ponen las 24 horas, o sea, estas 8 sesiones, porque justamente la certificación eh, aceptable es de 24 horas. La mínima es de 12, pero los cursos de 12 horas no son muy bien vistos, ¿no? 12 horas lectivas, ¿no? Entonces se reducen rápidamente a 9 horas, en 9 horas se puede hacer poco, acá tenemos 24 horas, ¿no? Que se reducen más o menos, horas cronológicas que se reducen más o menos a unas 21 horas, ¿no? Que es un tiempo mucho más respetable. Así que estos son los criterios, digamos, con los cuales se va a manejar el curso, pero entremos ya en materia acerca de los procedimientos parlamentarios en el sistema bicameral. Como les anuncié al inicio de esta reunión, vamos a dar un marco en esta clase para que los eh, procedimientos se entiendan, ¿no es cierto? Se entiendan, ¿no? Dentro de una lógica que es la lógica propia del derecho parlamentario, ¿no? Del derecho parlamentario. Eh, en primer lugar, como ya les expresé, como ya les expresé, las motivaciones para este cambio de la unicameralidad a la bicameralidad, ¿no? Son de diversa índole, ¿no? Se han invocado argumentos de carácter histórico referidos a la eh, bicameralidad como una constante histórica de los parlamentos peruanos, ¿no? Y este argumento se ha esbozado, ¿no? En el sentido de que si el Parlamento nuestro siempre ha sido bicameral, tiene que volver a hacerlo, ¿no? Tiene que volver a hacerlo. Está dentro de su tradición constitucional. Hay argumentos políticos, como no, y entonces un argumento político es la necesidad de actualizar la representación, O sea, esta relación que hay entre representantes y representados, ¿no? Eh, Lo otro es la imposibilidad, el otro argumento político es la imposibilidad de superar el desborde de la Cámara Única, el desborde de la Cámara Única. Es decir, los mismos congresistas actuales, ¿no? Han dicho que la Cámara se encuentra desbordada, ¿no? Y que no es posible ejercer un control sobre ella, sobre todo porque está insertada dentro de un sistema de relaciones con los otros poderes del Estado que favorecen, desde mi punto de vista, esto sí ya, en demasía al Parlamento. Y después hay argumentos de carácter sociológico que son importantes, porque el argumento que se esbozó es que
se había superado la crisis económica de los años 85 al 90, ¿no? Y se había concluido la guerra interna con Sendero Luminoso, ¿no? Con el terrorismo, ¿no? Entonces, estos eran los principales argumentos con los cuales se trató de fundamentar la necesidad de la bicameralidad. Y entonces se dio la ley 31988, que es la ley que modifica la Constitución en muchos artículos, ¿no? Y establece la bicameralidad como forma de organización del Congreso, ¿no? Y después se da la ley 32135, que es la ley por la cual se autoriza de manera excepcional al Parlamento, ¿no? Para que dé los reglamentos de la Cámara de Diputados, del Senado y el Congreso. Siempre continuando con este marco, ¿no? Con este marco en el cual vamos a tratar los problemas de procedimientos parlamentarios, yo he dejado bien en claro que los órganos decisivos o decisorios, ¿no es cierto?, del Parlamento son la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Y he dicho que no existe un tercer órgano, no existe el órgano Congreso, ¿no? Que se encargaría de aquellas funciones que realizan los diputados y senadores de manera conjunta. Eso no es un órgano, es una instancia de relación entre diputados y senadores. Los argumentos a este respecto, desde mi punto de vista, son claros. No se ha elegido ni a diputado, no se ha elegido a nadie más que no sea ni diputado ni senador. El artículo 90 de la Constitución establece con claridad que se trata de dos órganos y es el artículo nuclear de la Constitución, del cual dependen los otros artículos. De manera tal que no se puede pretender una organización del Parlamento en base a tres órganos y por lo tanto hablar de las funciones de esos tres órganos. Solamente se puede hablar de las funciones al interior de esos dos órganos, la Cámara de Diputados y el Senado. El otro tema que es un tema de conflicto y que va a producir un conflicto a la larga es que los diputados tengan derecho a iniciativa y los senadores no. Ya he dicho también que este es un tema delicado, ¿no? Por cuanto la función revisora es dada a diputados, a senadores, perdón, y senadores no puede ser interferido por diputados en esta función, ¿no? Habiendo sido posibilitada esa función solamente porque el diputado le mande un texto aprobado. Un texto aprobado. Entonces, allí hay un tema que solucionar otorgándole al Senado derecho a iniciativa legislativa y a la Cámara de Diputados derecho a revisión de los proyectos de ley que le envíe el Senado. Y no solamente tener una visión unidireccional del procedimiento legislativo, sino además tener una visión bidireccional, sino más bien tener una visión bidireccional del procedimiento legislativo. Así se posibilita el control entre cámaras. ¿No? Otro tema que a mí que hay que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Otro tema que hay que tener siempre muy en cuenta es que los grupos parlamentarios no pueden condicionar la labor de los congresistas y por lo tanto no pueden convertirse en requisito para que los congresistas presenten proyectos de ley, para que los senadores o diputados, ¿no es cierto? Estamos en el Parlamento bicameral, integren comisiones, sean propuestos para la mesa directiva. No puede condicionarse, ¿no es cierto?, a los diputados y senadores, ¿no es cierto?, la existencia de grupo parlamentario para que puedan ejercer sus funciones. Eso es intrínsecamente inconstitucional. Inconstitucional. ¿No? Y un tema que no he tratado, mejor dicho, que he tratado, ¿no es cierto?,
eh, en el cual se tenga cierta lucidez, ¿no es cierto? Porque me parece que es un tema oscuro y lo quiero plantear aquí como, digamos, un poco la parte final de este marco, es si la ley está, si la ley 31988 está vigente o no está vigente. La pregunta es válida, porque si está vigente la 31988, ¿no es cierto? ¿Bajo qué amparo constitucional está funcionando la Cámara Única? Ya cesó ese amparo constitucional. Pero si la ley 31988 no está vigente, sigue vigente evidentemente la Constitución de 1993 en cuanto a bicameralidad y unicameralidad se refiere, ¿no es cierto? Sigue, ¿no? Más precisamente sobre unicameralidad, ¿no? Está. Pero entonces la pregunta es, ¿con qué amparo constitucional se está llevando a cabo el proceso eleccionario? ¿Con qué amparo constitucional se está llevando a cabo el proceso o se llevará a cabo en su momento, ¿no? El proceso de constitución del Congreso a través de la constitución de la Cámara de Diputados y del Senado? Y después habría que preguntarse con qué amparo constitucional empezará a regir, ¿no es cierto?, esta norma, la 31988, para que la Cámara de Diputados y el Senado realicen sus funciones, ¿no? Y esto es interesante plantearlo porque la forma de solucionar el paso de una legislación constitucional unicameral a una legislación constitucional bicameral, ¿no es cierto?, era el establecimiento, ¿no?, de un régimen transitorio de la unicameralidad a la bicameralidad. Y ese régimen transitorio no existe. La señora presidenta, ¿no es cierto?, de la República, por un mandato de la Constitución, ¿no?, que está en la primera disposición complementaria de la 31988, ha convocado a elecciones, ¿no es cierto? Y en las elecciones, y esta es la parte que nos corresponde, y en esa convocatoria de elecciones ha dicho que esas elecciones son para un parlamento bicameral. De lo que no se había dado cuenta la señora presidenta, ¿no es cierto?, de la República, y los que están adláteres respecto a este problema, que en este caso son los del Jurado Nacional de Elecciones, es que la convocatoria a elecciones, ¿no?, se había mejor dicho, la vigencia de la norma 31988 se había planteado de la siguiente manera. La norma explícitamente dice lo siguiente: las presentes modificaciones al texto constitucional, ¿no es cierto?, entrarán en vigencia con las elecciones generales. Así lo dice, ¿eh?, con las elecciones generales. Ese con las elecciones generales supone que la convocatoria de la señora presidenta a elecciones generales, ¿no es cierto?, es una condición para que se dé la vigencia de la norma que establece la bicameralidad. Quiere decir que hasta que ella no convoque la bicameralidad, las normas propias de la bicameralidad no estaban vigentes. Y si las normas sobre la bicameralidad no estaban vigentes, la pregunta es, ¿con qué normas convocó la señora presidenta? Con las normas de la unicameralidad. La Constitución de 1993, no reformada en el artículo 90 y sus consecuentes artículos complementarios.
Entonces, por un lado, como vengo diciendo, la unicameralidad ha seguido vigente durante la convocatoria a elecciones con las cuales se inicia el proceso electoral, con la cual, perdón, la convocatoria da inicio al proceso electoral, ¿no? Y la vigencia que ha adquirido la 31988 es posterior a esa convocatoria y en consecuencia solamente podría invocarse la norma constitucional a partir del 2031, para el próximo periodo. Técnicamente es así. Técnicamente es así. Entonces, este problema, ¿no?, viene ahondado justamente por lo que dije con anterioridad. No ha habido un régimen transitorio. La reforma constitucional consagrada en la 31988 debía haber tenido una disposición transitoria en la cual se establezca lo siguiente. Primero, la ley en cuanto al proceso electoral para las dos cámaras entra en vigencia 2 meses antes a la convocatoria de elecciones, para que pueda irse preparando, ¿no es cierto?, el Jurado Nacional de Elecciones a una elección bicameral y ir articulando todo, y los partidos también. Pasados esos 2 meses, ¿no es cierto?, la convocatoria de la señora presidenta se realiza y entran en vigencia con la convocatoria, ¿no es cierto?, una serie de normas para instalar y constituir el Congreso. Esas normas no están dadas. El doctor Delgado Embes ha dicho que están en los reglamentos de 1853, que duró hasta 1980, y en el reglamento del Senado, en su última versión en 1980. Yo discrepo con él porque esas normas han sido derogadas por la existencia de una nueva constitución. Ha habido una asamblea constituyente y después ha habido que se discuta la validez o no validez de la asamblea constituyente, eso es otra cosa. Bajo esas normas nos regimos hasta hoy, ¿no? De manera tal que tendría que haberse dado, ¿no es cierto?, ese régimen transitorio, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo se constituiría el Congreso, ¿no? Y ese régimen transitorio no está dado. Ni siquiera, ¿no es cierto?, se ve con claridad ese régimen transitorio, si mal no recuerdo, en las propuestas de reglamento del Congreso, de las cuales hablaron los señores Elías Sábalos, Moyano Delgado y Juárez, ¿no?, los congresistas, ¿no? No sé si ahora están ya plasmadas, porque esta mañana que estuve en el Congreso, en la Comisión de Constitución, me dijeron que en la próxima sesión se votarían los reglamentos correspondientes. Como ustedes saben, yo estoy en total desacuerdo con que este Parlamento elabore los reglamentos, pero así están las cosas. Se lo estoy narrando como está. Muy bien. Y un último punto que tiene que ver con este panorama que hemos desarrollado es la centralización administrativa, ¿no? Las dos cámaras han sido reducidas en algunas propuestas reglamentarias que me parece que persisten, y nosotros lo vamos a comprobar ya la próxima semana, ¿no? Han sido reducidas en su autonomía administrativa por una organización del Congreso, el órgano Congreso, no de la institución Congreso, el órgano Congreso, ¿cierto?, que se apodera de todas las decisiones administrativas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Muy bien, este es el panorama. Las preguntas que quedan, digamos, como resultado del planteamiento de este panorama son: ¿cada Cámara debe tener su propio reglamento? El reglamento del Congreso, no de las cámaras, debe contener los reglamentos de cada Cámara.
La reunión conjunta de diputados y senadores debe tener su propio reglamento. Mi posición es que los únicos reglamentos que deben existir son los reglamentos de los órganos constitucionales establecidos expresamente en el artículo 90 de la Constitución. Reglamento de la Cámara de Diputados y reglamento del Senado. Hay asuntos en los cuales tienen que establecer relaciones para tener reglas que los permitan, que les permitan tener una idea, digamos, común de cómo tratar temas que son de interrelación entre ellos o de solución por medio de esta reunión de senadores y diputados, esta reunión conjunta, sí, pero esas normas las tienen que establecer en una relación de la Cámara de Diputados y del Senado, porque el órgano, Congreso, no existe. Es una creación arbitraria e inconstitucional. No se puede inventar lo que la Constitución no dice, ¿no? Y dejé planteado un tema que en mi caso todavía es motivo de reflexión y que quisiera que ustedes lo reflexionen en el momento que estimen conveniente, ¿no? Después de terminado este curso, que es el tema de la retroactividad de las normas en el caso de la Constitución. La pregunta es, ¿puede tener la Constitución efectos retroactivos o no? Podríamos afinar esta pregunta. La Constitución tiene efectos, si la Constitución tiene efectos retroactivos, ¿hasta dónde puede tener esos efectos retroactivos? O sea, estamos hablando de una reforma constitucional parcial o total, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que es un tema que se debe plasmar porque si se trata de superar, por ejemplo, el tema de la iniciativa solo por diputados y darle la iniciativa a todo el Senado, ¿no es cierto? Habría que optar entre la posición entre que los que creen que la Constitución en este caso debe tener efecto inmediato, o sea, de ahí para adelante, ¿no? O si la Constitución retroactivamente, ¿no es cierto?, puede abocarse a actos que ya han sido realizados durante el inicio del periodo constitucional. Esa es solamente una pregunta. Y entremos al tema de los procedimientos. No, tema de los procedimientos. Miren, generalmente se entiende que los procedimientos son un conjunto de actos, ¿no?, concatenados que llevan a un fin determinado, ¿no? Entonces, se empieza con un proyecto de ley y se termina con una ley. Y ahí hay un conjunto de actos, ¿no?, que van uno detrás del otro, ¿no? Y que están normados, ¿no es cierto?, por un reglamento determinado que tiene que ver con el procedimiento parlamentario. Claro, pero siendo esto cierto, ¿no?, hay procedimientos según la función. Es decir, hay procedimientos legislativos, hay procedimientos de control político, hay procedimientos propiamente políticos. Algunos afinan la visión y dicen, también hay procedimientos propios, ¿no es cierto?, propios de la aprobación de la ley de presupuesto. Es un acto legislativo, pero como tiene tal, hay que tratarlo de una manera tan particular, entonces diferenciémoslo de los otros procedimientos. ¿No? Diferenciémoslo de los otros procedimientos. ¿No? En control político, los procedimientos son disímiles, ¿no? Yo tengo, en control político, tengo una visión,
de la una visión del procedimiento de la acusación constitucional. Se inicia en diputados, termina en el Senado. Ahí hay un procedimiento que vamos a explicar en detalle, ¿no? Muy bien. Pero ese procedimiento no tiene nada que ver en el sentido del procedimiento para la vacancia del presidente de la República. Es otro procedimiento. El procedimiento para remover, ¿no es cierto?, a un funcionario como atribución del Senado, ¿no? Eso lo vamos a ver en detalle, ¿no es cierto? Para el procedimiento de remoción, ¿no? Este procedimiento de remoción no tiene que ver nada, ¿no es cierto?, con el procedimiento de la acusación constitucional. La interpelación que puede dar lugar, ¿no es cierto?, a una censura, ¿no es cierto?, tiene un procedimiento que es totalmente distinto como actividad de control de los otros, de las otras formas de control político, ¿no? Claro, cuando se habla de procedimiento parlamentario, este procedimiento parlamentario tiene que distinguirse de cualquier otro procedimiento, ¿no? Y una de las cosas importantes que hay que dejar en claro es que el procedimiento parlamentario no es el procedimiento judicial, no es el procedimiento administrativo, no es el procedimiento de constitucionalidad de las normas del TC. Y digo esto porque cuando hablamos de precedentes parlamentarios, no se puede hablar tampoco de los precedentes judiciales como ejemplos de los precedentes parlamentarios. No se puede. No se puede jalar. El derecho parlamentario tiene su propia lógica, su propio manejo, ¿no? Y es un manejo independiente del derecho constitucional, del derecho tributario, del derecho penal, etcétera. Va distinto. Van por distintos lados. Entonces, yo les pido que a ustedes que abran un poco su mente, ¿no es cierto?, en el sentido de que estamos hablando de procedimientos, ¿no?, de procedimientos que tienen muchas variantes. Incluso se me olvidaba, ¿no?, que en la función legislativa, ¿no?, puede haber una lógica procedimental, ¿no?, para 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 la elaboración y aprobación de los proyectos de ley. Puede haberla, pero no necesariamente esa lógica procedimental, ¿no es cierto?, se aplica a las resoluciones legislativas, porque las resoluciones legislativas tienen materia legislativa, como su nombre lo indica, pero también tienen materia de control político. Eso también lo vamos a ver. Entonces los procedimientos van yendo distintos, no porque se llame resolución legislativa, el procedimiento va a ser igual al del proyecto de ley. No, ni todos los proyectos de resolución legislativa van a tener el mismo procedimiento. No lo van a tener. En consecuencia, hay que estar, digamos, con una visión amplia, ¿no es cierto?, con una visión amplia a este respecto, porque hay muchas variantes. Y entonces, para no dilatar este asunto, entremos a aquella parte, ¿no es cierto?, que es propia del procedimiento parlamentario legislativo. El procedimiento parlamentario legislativo. Como todos los procedimientos se realizan en órganos, ¿no?, los procedimientos parlamentarios se realizan en los órganos políticos. Y de los órganos políticos, el Pleno
¿no es cierto? Las comisiones, ¿no? Puede ser también la comisión permanente cuando hay delegación o cuando el Parlamento no está en funciones. Ahí tiene determinadas características, perdón, determinadas atribuciones para realizar funciones legales, legislativas, perdón, o funciones de control político. Pero no hay ningún otro órgano que realice estas funciones. Y los procedimientos se realizan en estos órganos. Ahora, ustedes me dirán, pero también hay procedimientos en la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo, también hay procedimientos deben haber procedimientos en la mesa directiva del Congreso, etcétera, ¿no? Que son unos órganos también de decisión política, ¿no es cierto? De decisión política. Sí, pues, también, pero ninguno de ellos causa Estado. Ninguno de ellos. El Pleno causa Estado. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia es que esos son órganos sensoriales y no son órganos de... Por lo tanto, los procedimientos propios para dar válidamente una ley o una resolución legislativa están en las comisiones y están en el Pleno del Congreso. Hay actos políticos administrativos que tienen que ver también con estos asuntos procedimentales, sí, que son parte del procedimiento, también, pero siempre apuntan a la ubicación del proyecto de ley, de la resolución legislativa, del documento, de la moción de orden del día para cuestiones de control político, etcétera, apuntan a su tratamiento en estos dos órganos, en estos dos órganos. Muy bien. Hablemos de la función legislativa, ¿no? El Parlamento puede dar leyes y puede modificarlas, derogarlas, ¿no es cierto?, e interpretarlas. Puede dar resoluciones legislativas y hacer lo mismo, ¿no? Artículo 102 de la Constitución. Y entonces allí se dan una serie de restricciones, ¿no es cierto? Restricciones. El Parlamento puede hacer eso, sí, pero ojo, solamente puede aprobar, ¿no es cierto?, en cuanto a demarcación territorial, lo que dicta el Poder Ejecutivo, puede, no puede crear ni aumentar gasto público, artículo 79 de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de restricciones. En cuanto a la función legislativa, el presidente de la República es el único que puede pedir al Parlamento lo autorice para que salga del país, autorice, es el único que puede pedirle al Parlamento que autorice el ingreso de tropas extranjeras, etcétera, etcétera. Hay una serie de restricciones, ¿no? Y también está esta restricción general que está en el artículo 107 de la Constitución, de que algunos órganos, ¿no es cierto?, de gobierno, como el Poder Judicial, como los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales solamente pueden ejercer el derecho de iniciativa junto con los colegios profesionales en asuntos de su competencia. Muy bien. Eso, digamos que ese es un marco donde se puede desarrollar la ley orgánica, ¿verdad? Perdón, las leyes, ¿no? Donde se puede tramitar las leyes. Y ahora tenemos dos instancias legislativas, la Cámara de Diputados y tenemos el Senado, ¿no? Para la función legislativa tenemos esas dos cámaras y una instancia de reunión de diputados y senadores para la aprobación de la ley de presupuesto, la aprobación de la ley de la cuenta general de la República, ¿no? O sea que se mueve la relación de la Cámara de Diputados por separado, ¿no es cierto? Y se mueve también la función legislativa en la sesión conjunta de diputados y de senadores, ¿no?,
para los casos que he señalado, ¿no? Los casos que he señalado. Bueno, algunos dicen que también es una función legislativa la delegación de facultades legislativas a la comisión permanente, pero eso no es una función legislativa, ahí no se está legislando nada, se está haciendo una función de política administrativa, que es otra cosa distinta. Bueno, en la Cámara de Diputados existen tres momentos en los cuales se organiza el procedimiento parlamentario. Un momento son los actos preparatorios para la evaluación del proyecto, es decir, cómo ingresa el proyecto, etcétera, ¿no? Ahora los voy a describir. Estos momentos, ¿no es cierto?, dan lugar a que se envíe el proyecto de ley a las comisiones. Esa es la segunda instancia, el segundo momento, ¿no? Permítame un ratito, ¿eh? Permítame un ratito. No. Y después está la sesión plenaria en la Cámara de Diputados, la que va a aprobar o no un texto que se va a enviar, en el caso de aprobación, al Senado. Entonces, examinemos primero los actos preparatorios, después vamos a ir a la sesión en comisión y después a la sesión plenaria, ¿no?, para ver en detalle el procedimiento parlamentario. En los actos preparatorios tenemos la presentación de la iniciativa, ¿no? La iniciativa ya ha sido elaborada y el congresista va a mesa de partes. Puede mandar también a una persona ahí para que haga ingresos. O la envía por la internet, ¿no es cierto? Por la mesa de partes virtual. Muy bien. El congresista puede enviar su iniciativa, pero no porque la envíe, la iniciativa queda admitida, ¿no? Porque el proyecto de ley tiene que cumplir con unos requisitos de admisibilidad. Para ser admitido, ¿no es cierto?, no basta que se presente, sino que se demuestre que se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad. Si el proyecto de ley es para la creación de un distrito y lo envía a un congresista, no debe ser admitido, porque solamente el Parlamento aprueba demarcación territorial a iniciativa del Poder Ejecutivo. No le corresponde tener iniciativa. Si el congresista tiene un proyecto de ley y ese proyecto de ley crea o modifica gasto público en el sentido de que crea gasto o modifica la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, el proyecto no debe ser admitido. Si el proyecto de ley no tiene análisis de constitucionalidad, ¿no es cierto?, y de la posibilidad de modificación o derogación de otras leyes, no debe ser admitido. Si el proyecto de ley no tiene análisis social y económico, costo-beneficio, no debe ser admitido. Si es necesario el análisis de impacto ambiental y no lo hay, no debe ser admitido. Estos son requisitos de admisibilidad. Si esos requisitos de admisibilidad son cumplidos por el proyecto de ley, ¿no?,
propiamente tendría que decir son cumplidos por el congresista en el proyecto de ley que se presenta, entonces no habrá ningún problema y se declarará admitido. Si hay materia subsanable, tiene que retornarse para que subsane. Y una vez subsanada, si es que se evalúa que la subsanación es pertinente, es admitido. No hay que confundir presentación con admisión. Y por otro lado, debe dejarse de lado en el reglamento de que los grupos parlamentarios, ¿cierto?, son condición para que el proyecto de ley sea admitido, porque no puede darse un condicionamiento de la actividad, de las competencias del parlamentario señaladas, de las atribuciones, perdón, señaladas en la Constitución, ¿no es cierto?, por una disposición de carácter reglamentario, que además viola la Constitución, porque la Constitución en ningún momento, ¿no es cierto?, ha dado atribución a los grupos parlamentarios, sino solo y únicamente a los congresistas elegidos, a los diputados y senadores. Tiene implicancias esta primera reflexión, ¿no es cierto?, sobre, esta segunda instancia del procedimiento, ¿no es cierto?, de admisión de proyectos de ley sobre la organización del Parlamento, sí la tiene. ¿Quién va a determinar si las condiciones se han cumplido o no? Tiene que haber un órgano al cual la mesa de partes derive, un órgano del Congreso, no un órgano de los congresistas, un órgano del servicio parlamentario, ¿no?, donde los funcionarios de ese órgano, los servidores, ¿no?, establezcan esos criterios y tengan el apoyo institucional, ¿no es cierto?, para elaborar un informe determinado que tenga efectos claros sobre la viabilidad o no viabilidad de la presentación del proyecto de ley por los señores diputados, ¿no? Cuando el proyecto ha sido admitido, pasa para su envío a comisiones, ¿no es cierto? Y el envío a comisiones se realiza actualmente, ¿no?, por debajo de la mesa. El oficial mayor proyecta un decreto de envío a una comisión determinada, ¿no es cierto?, lo consulta con el primer vicepresidente, que es el encargado. El primer vicepresidente le da el visto bueno o varía, ¿no es cierto?, el destino del proyecto, ¿no? Y sencilla y únicamente, ¿no?, eso da lugar a que el oficial mayor envíe los proyectos a las comisiones a los cuales que han sido determinadas. Han sido determinadas. Como ya he señalado, ¿no es cierto?, la determinación sobre los proyectos, sobre el envío de los proyectos, es una función del Pleno del Congreso. El oficial mayor puede coordinar con quien quiera hacia dónde va, pero en la primera hora, y estoy hablando de las implicancias de esta función en el órgano, ¿no?, en la primera hora de organización de las actividades de una sesión, ¿no?, hace ver, ¿no?, por medio del relator a dónde van a ir las comisiones. Entonces el relator dice proyecto de ley de la señora fulano, o del señor fulano, o de la señora fulana y otros, ¿no es cierto?, por el que se propone tal cosa. El presidente lee a las comisiones, a la comisión tal. Si alguien se opone, tiene que oponerse proponiendo otra comisión, y eso va al voto.
y se determina. Entonces, este asunto tiene que variar en el reglamento del Congreso porque le va a dar mayor claridad, ¿no es cierto?, al procedimiento, en el sentido de que todos se van a enterar, ¿no es cierto?, por esta modalidad de tratamiento de la derivación a comisiones por el Pleno del Congreso, qué proyectos han ingresado y a dónde han sido derivados. Sin embargo, no todo proyecto tiene por qué ir a comisiones. Algunos congresistas podrán pedir la exoneración del trámite de comisiones. Y entonces, paralelamente o sucesivamente, depende de los tiempos, ¿no es cierto? El envío a el momento del envío a comisiones puede coincidir con el momento de la exoneración del trámite de comisiones, ¿no? Este proyecto, dice el vicepresidente, va a ser exonerado del trámite de comisiones, ¿no? Y entonces, el oficial mayor dice queda para la exoneración del trámite de comisiones, ¿no? Y entonces sale de la lista de los proyectos que están siendo derivados a las comisiones inmediatamente. Ahí es la derivación. Actualmente, en el reglamento del Congreso, existe la disposición, ¿no es cierto?, de que los proyectos que se desea sean exonerados del trámite de comisiones, es decir, que no sean dictaminados y que pasen directamente al Pleno del Congreso, sea una determinación de la Junta de Portavoces. Y así se establecen los reglamentos. En las propuestas de reglamento, la Junta de Portavoces, porque han dejado ya de lado al Consejo Directivo. Solamente va a quedar la Junta de Portavoces, ¿no? Y entonces, la Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, con los 2/3 de esos votos de los que están ahí representados, sencilla y únicamente se exonera del trámite de comisión. Sin embargo, si se ahonda la reflexión a este respecto, hay que tener en cuenta el artículo 105 de la Constitución. El artículo 105 de la Constitución dice que no se puede debatir en el Pleno, ¿no?, ningún proyecto que no cuente con dictamen aprobatorio y que las excepciones deberán constar en el reglamento del Congreso. Entonces, no basta que la Junta de Portavoces, ¿no?, tenga una competencia asignada para que pueda exonerar del trámite de comisiones. No basta, sino que podrá hacerlo en razón de disposiciones reglamentarias complementarias que están en el propio reglamento, que dirán en este caso, en este caso, en este caso y en este caso, podrás exonerar del trámite de comisiones y del trámite de dictamen, ¿no es cierto?, que incluye también o puede incluir también el trámite de publicidad, de publicación. Pero resulta que esos criterios para exonerar no están en el reglamento. De tal manera que la Junta de Portavoces no puede exonerar del trámite de comisiones porque no tiene ningún apoyo reglamentario derivado del mandato constitucional del artículo 105 de la Constitución. Lo que ha estado haciendo, lo que ha estado haciendo hasta ahora el Consejo Directivo en este respecto es inconstitucional. El Tribunal Constitucional, ¿no?, sin fuerza vinculante, ha reflexionado en este respecto, o sea, sin obligatoriedad, ha reflexionado en este respecto diciendo de que
debido a una alta deferencia, el Parlamento puede exonerar del trámite de comisiones, pero tiene que hacerlo con carácter excepcional. ¿Y dónde está la excepción? Con este tratamiento del Tribunal Constitucional no se ha solucionado el problema de que las excepciones tienen que estar en el reglamento del Congreso. El doctor Marco, no, Carpio Marcos, el doctor Carpio Marcos, ¿no? A quien yo le consulté este tema, me dijo que la idea era de que el Parlamento debía poder exonerar del trámite de comisiones dada la premura, ¿no es cierto? O la importancia de algunos proyectos, ¿no? Y que ese era el sentido de la norma constitucional, de la reflexión constitucional, ¿no es cierto?, hecha por el Tribunal Constitucional. Y dijo que, y me dio un argumento interesante, en el reglamento del Congreso, no pueden estar todas las excepciones porque son infinitas. Las causales de excepción son demasiadas, nunca va a ser exhaustivo. Por lo tanto, el Parlamento tiene que pronunciarse al respecto. Ah, bueno, si es así, reflexionemos en esa otra posibilidad. Estamos en el momento en el cual se va a exonerar del trámite de comisiones un proyecto. Si nos atenemos a lo dicho en el artículo 105 de la Constitución, tiene que haber causales. Según el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, el que determina las causales tendría que ser el, el Congreso, porque hay una alta deferencia para que pueda hacerlo. ¿Y cuál es el órgano del Congreso que debería hacerlo? No es la Junta de Portavoz, sino es el Pleno del Congreso. ¿Y por qué es el Pleno del Congreso? Porque el Pleno del Congreso también aprueba las leyes orgánicas de desarrollo constitucional. Y aquí estamos en ese nivel. No estamos dando una ley orgánica, pero es un desarrollo constitucional establecer vez por vez con qué criterio se determina la exoneración y por qué causal esta exoneración puede ser otorgada. Y entonces la Junta de Portavoces, siendo un órgano asesorial y no siendo un órgano de línea, no tiene absolutamente vela alguna en ese entierro. Y entonces, algunas reflexiones interesantes sobre esta posibilidad dicen, bueno, el Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, dice que se va a exonerar del trámite de comisiones, ¿no es cierto?, todo proyecto que el Ejecutivo envíe con carácter de urgente. Ah, perfecto. Es un buen criterio. Y en el reglamento se establece, ¿no es cierto?, que se debe exonerar del trámite de comisiones, ¿no es cierto?, aquel proyecto, perdón, lo digo de otra manera, en el reglamento del Congreso, de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y esto de la Cámara de Diputados y del Senado, se establece el Parlamento establecerá las razones, los criterios, ¿no es cierto?, con los cuales se va a exonerar del trámite de comisiones. Esa es una posición muy interesante. Yo la afinaría diciendo que en esta instancia, ¿no es cierto?, el pedido de exoneración del trámite de comisiones tiene que pasar al Pleno. Y en primera hora, ¿no es cierto?, se tramita un pedido de un diputado, estamos en la Cámara de Diputados, que pida la exoneración del trámite de dictamen, ¿no es cierto?, y se tiene que aprobar con mayoría calificada.
Lo mínimo sería la mitad más uno del número legal. Pero el diputado tiene que sustentar su pedido. Se da 3 minutos, sustenta su pedido y al voto. Y ahí se ha establecido un precedente de que esa causal, ¿no es cierto?, es una causal que sí da lugar a la exoneración. Los proyectos de ley exonerados, evidentemente, del trámite de dictamen pasan directamente a la orden del día, son enviados a la Oficialía Mayor para que estén en la orden del día, no de la sesión, sino en la orden del día general de los asuntos que puede tratar el Parlamento. Muy bien. Se ha enviado a la Oficialía Mayor y a cada comisión, a la Oficialía Mayor, ese proyecto queda fuera del trámite de comisiones, ¿no es cierto?, porque ha sido exonerado, y entonces volvemos al trámite de comisión. El proyecto ha sido enviado a la comisión y la comisión lo ha recibido. La comisión, por el hecho de haberlo recibido, ¿no es cierto?, ¿tiene que dictaminarlo? No. Nuevamente, la comisión dice, ¿saben qué? Nosotros creemos que este proyecto no es de nuestra competencia, o que este proyecto sí es de nuestra competencia. Si el proyecto es de la competencia de la comisión, entonces lo remite, sigue el trámite correspondiente en comisión. Si dicen que no es de su competencia, ¿no es cierto?, elabora, ¿no es cierto?, un acuerdo, un proyecto de acuerdo, diciendo que, ¿no es cierto?, devuelve el proyecto de ley, ¿no es cierto?, a la Oficialía Mayor por no ser de su competencia y escribe las razones que crean necesarias, ¿no es cierto?, y eso ya se verá, ¿no es cierto?, en la sesión de la comisión. Pero ahí está el acuerdo elaborado. Actualmente se dice que se dictamina, ¿no es cierto? Se hace un dictamen para declarar la incompetencia de la comisión. No tiene nada que ver con un dictamen. El dictamen es un pronunciamiento sobre la materia del proyecto de ley. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, no de no un pronunciamiento sobre la materia de ley, sino diciendo que la comisión no va a pronunciarse porque no es de su competencia. Y entonces, a ese dictamen se le llama dictamen de inhibición, ¿no? Pero no se necesita de un dictamen, sencillamente se proyecta un acuerdo, ¿no es cierto?, se da razón de ese acuerdo en la comisión, ¿no es cierto?, en la sesión de comisión, y se aprueba, ¿no es cierto?, si es que no hay oposición, por los votos que sean necesarios, ¿no? Entonces, no hay dictamen de inhibición como se dice actualmente, ¿no? Entonces, esto es distinto a si se elabora, a si se tiene un proyecto de ley presentado. Se tiene un proyecto de ley presentado. Y ese proyecto de ley que ha sido presentado es un proyecto de ley que cumple o no cumple, que se sobreentiende que cumple con los requisitos de admisibilidad. Actualmente el reglamento dice que si el proyecto no cumple con los requisitos de admisibilidad, se archiva de plano. Esta instancia no tiene ninguna razón de ser. Ninguna razón de ser. Porque en una instancia anterior en el procedimiento, ¿no es cierto?, se ha admitido el proyecto. Y eso quiere decir que ha cumplido con los requisitos de admisibilidad. La comisión no tiene por qué encargarse de los requisitos de admisibilidad. La comisión lo que tiene que hacer,
lo que tiene que hacer es pronunciarse sobre la materia del proyecto de ley. O sea que esa disposición que existe actualmente en el reglamento es una disposición que no tiene absolutamente ningún sentido. Debe cumplirse en una etapa anterior y por lo tanto en una etapa posterior ya no debe haber pronunciamiento de la comisión sobre la admisibilidad del proyecto, sino sobre la viabilidad del tratamiento de la materia, ¿no? Cuando se entiende, ¿no es cierto?, de que la comisión ha admitido y ha asumido competencia sobre el proyecto. Ya, lo hemos admitido. ¿Está bien? El admitir el proyecto significa que la comisión ha asumido competencia sobre el proyecto. Sí, significa que ha asumido competencia sobre el proyecto porque lo ha hecho suyo. Eso es correcto, porque lo ha hecho suyo. Pero el hecho de que el proyecto haya sido admitido quiere decir que la competencia de la comisión ha sido ejercida plenamente. No, no. La comisión puede admitir un proyecto y nunca dictaminarlo. Nunca dictaminarlo. Se termina el periodo de un año para el cual que quede establecido para el funcionamiento de la comisión, ¿no es cierto? Y ese proyecto nunca se dictaminó. La pregunta es, ¿asumió competencia o no asumió competencia la comisión? Propiamente, habría que diferenciar la admisión de la asunción de competencia. Y la asunción de competencia se da porque se pone a debate de la comisión un predictamen. ¿Qué significa eso? Que el asesor ha elaborado un predictamen, ¿no es cierto? Y ese predictamen ha sido puesto en la agenda de la sesión y en consecuencia, en esa agenda de esa sesión se va a debatir, ¿no es cierto?, ese predictamen. El hecho de que el predictamen sea parte de la agenda de una sesión implica que la comisión ha asumido competencia. Ahí no hay ninguna duda. Ahí no hay ninguna duda. Y entonces, allí, cuando retrotrayéndonos un poco, ¿no? Para ir realizando el procedimiento sin necesidad de adelantarnos, ¿no? Aquí fue admitido el proyecto, entonces se le deriva al secretario técnico, ¿no es cierto? O a la asesoría de la comisión, si quieren llamarlo así, y empieza la evaluación del proyecto de ley. Y entonces, el señor presidente dispone que se van a ver los proyectos de ley tales y tales y que necesita el dictamen para la sesión siguiente. La asesoría se pone a evaluar el proyecto de ley y emite un predictamen. Ya, eso es un paso. Pero ¿en qué consiste la evaluación del proyecto de ley? Entonces, ahí estamos entrando en la materia, ¿no es cierto? En la materia del proyecto. Y en los fundamentos del tratamiento de esa materia. ¿Dónde están los fundamentos? En el proyecto de ley. A ver, vamos a ver si esos fundamentos son válidos, ¿no? Y si hay necesidad de hacer modificaciones o no modificaciones a la propuesta. En consecuencia, ¿no? Los requisitos, lo que se evalúa son si los requisitos, ¿no es cierto?, están
válidamente sustentados en la propuesta. Es decir, ya no se dice si los requisitos se han cumplido o no se han cumplido, sino se dice respecto de la materia, estos requisitos tienen consistencia, no tienen consistencia, etcétera. Y esa evaluación es una evaluación técnica que da lugar a un predictamen. Ese predictamen es sometido, ¿no es cierto?, después, ¿no?, a un dictamen, perdón, es sometido a una sesión, en una sesión a debate, y si se aprueba, se consigue un dictamen, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en la sesión en comisión, ¿no? Y entonces, elaborado el predictamen, ¿no? Elaborado el predictamen, entonces se ha cumplido con los actos previos, con los actos preparatorios. ¿El acto preparatorio de qué? ¿No es cierto? De la sesión. Se ha presentado el proyecto, se ha derivado, ¿no es cierto?, a comisiones o se ha exonerado del trámite de comisiones, ¿no es cierto? Y de la publicación también puede ser, ¿no es cierto? ¿No? Se ha establecido que la comisión va a asumir competencia sobre este asunto, lo admite, ¿no es cierto? Asume competencia y elabora el predictamen, y después del predictamen, ¿no es cierto?, va a ser debatido en la sesión de comisión. Muy bien. La sesión de comisión tiene sus condiciones dentro del procedimiento. Estamos en el segundo momento, ¿no? La sesión de comisión, ¿no es cierto?, tiene sus condiciones. En primer lugar, tiene que haber una citación a los miembros. Y esa citación, ¿no es cierto?, contiene una agenda. Por supuesto, está de más decir que esa citación tiene que ver con un destinatario, ¿no es cierto?, que cite el señor presidente de la comisión, o lo puede hacer por intermedio del asesor principal o del secretario técnico, ¿no? Ahí mismo está la agenda, ahí están los documentos que apoyan a todos los temas de la agenda, etcétera, ¿no? Eso es parte de la citación. La citación se puede hacer de diversas maneras. La citación se puede hacer por la vía del correo electrónico o por la vía del WhatsApp. Se puede hacer de manera presencial, en el sentido de que va y se le entrega en su oficina la citación a los señores congresistas, ¿no es cierto? En último caso, si hay demasiada premura y qué sé yo, se envía a la gente de la oficina de trámite, ¿no es cierto?, que tiene ahí una relación con una oficina donde se manejan los autos del Congreso, etcétera, y se le envía a su casa, ¿no? Las citaciones son citaciones firmadas por el presidente o firmadas por el asesor de la comisión, pero no pueden ser hechas, ¿no es cierto?, por la secretaria de la comisión o por el conserje de la comisión. No, no. Si no está el presidente porque está enfermo, porque ha sido suspendido, ejercido las funciones y no se ha elegido todavía un nuevo presidente, etcétera, lo hace el vicepresidente. Y así, si no está el vicepresidente, el secretario, ¿no? Ese es otro tema también. Muy bien. Otra de las condiciones es el quórum. El quórum se está realizando. Tiene que haber una verificación del quórum. Actualmente, el quórum de sesiones de las comisiones está dado por la regla establecida en el reglamento del Congreso, que dice que hay quórum con la mitad más uno del número hábil de congresistas. El número hábil de congresistas. O sea, igual es en el Pleno, pero también es así en la comisión, el número hábil de congresistas.
hasta el 20% pueden ser inhábiles, en el sentido de que están de licencia, por cuestiones médicas, por cuestiones de carácter personal, por cuestiones relacionadas con suspensión, los han suspendido en el ejercicio de la función, o sencillamente porque no hay, porque no ha sido inscrito ningún congresista en la comisión. Y entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Yo tengo, como está sucediendo ya en este momento, ¿no? Tengo 28 congresistas de una comisión, solamente los grupos parlamentarios, y ahí está el problema de los grupos parlamentarios, han adscrito 13 congresistas de algunos grupos parlamentarios y faltan 15 congresistas para completar los 28. Es una cosa extraña, eso está sucediendo ahorita, es una cosa extraña para determinar el quórum, porque el quórum de 23, ¿no es cierto? Se puede hacer sobre 23 menos el 20%. El 20% serían 4.6, 5 congresistas menos, 18. Y el quórum entonces sería 10 congresistas. Pero resulta que solamente, ¿no es cierto?, están adscritos a la comisión 13 congresistas. Y el quórum no se puede hacer sobre los 23 porque no se sabe quiénes son. Pero como la norma dice, los que están suspendidos o que todavía no han sido incorporados, o sea, no han sido incorporados a la comisión, ¿no es cierto? Entonces se puede interpretar de que como si no están incorporados, entonces hagamos nomás el quórum sobre 13, porque esos no incorporados están inhábiles. ¿Es discutible? Sí, es discutible. O si no, si se han asignado 23, hagámoslo siempre sobre 23, pues. Fíjense, yo no voy a pretender dar la solución a este tema, ¿no es cierto? Porque realmente está sucediendo, ¿eh? No es que yo esté inventando, no. Hay una comisión en la cual está sucediendo esto, ¿no? Y entonces, aquí hay dos tipos de problemas. El tipo de problema, un tipo de problema donde no se puede establecer el quórum con veracidad. Y el otro es que ese quórum depende de los grupos parlamentarios. ¿Puede los grupos parlamentarios condicionar el quórum de una comisión? No pueden condicionar el quórum de una comisión. Pero en los hechos, la comisión resulta condicionada. ¿Puede el Parlamento sancionar a un grupo parlamentario? No puede ni debe, porque las sanciones son individuales. No hay sanciones grupales. Pero resulta que el grupo parlamentario es el que no adscribe a su gente a la comisión correspondiente. ¿De quién es la responsabilidad? Desde mi punto de vista, este nuevo condicionamiento de los grupos parlamentarios para adscribir a comisiones es un error de carácter político institucional. Asisten a la comisión en calidad de titulares, ¿no es cierto?, los que pidan ser titulares. Pertenezcan o no pertenezcan a un grupo parlamentario. Si un grupo parlamentario quiere tener preeminencia en la comisión, que adscriba pues a lo que le corresponde. Pero ese es un tema que para mí desnaturaliza la función de las comisiones y que las coloca
en una instancia en la cual, no en una instancia, no, en un estado en el cual prácticamente se convierte en insoluble el problema. Y esa comisión tiende a desaparecer o en el menor de los casos a ser neutralizada hasta que se solucione el problema. O sea, si el problema dura 6 meses, ya por 6 meses no funcionará esa comisión. Muy bien, se presenta, suponiendo que había quórum, se da inicio a la sesión. En las comisiones, ¿no es cierto?, se llaman los congresistas para establecer el quórum, con las dificultades que yo he señalado, ¿no? Y hay un tratamiento bien complicado. ¿Qué significa? ¿En dónde está la complejidad, la complicación de este tratamiento? La complicación de este tratamiento está en que los eh, en las actas se da razón de un quórum, pero el quórum se realiza con los congresistas titulares y cuando no están los congresistas titulares, con sus accesitarios, ¿no es cierto? Con los accesitarios. Cuando no están, muy bien. Muchas veces no se tiene claro cuántos congresistas pertenecen a qué grupo parlamentario. Y entonces se, se llama y se registra en el acta a todos titulares y a todos los este, accesitarios. ¿Y por qué? Y después te da el número de los que están con licencia. Y muchas veces hay tantos titulares como accesitarios en la relación, ¿no?, que se da el quórum por hecho, y el quórum no está dado por la presencia de accesitarios. No se da, salvo que los titulares no estén presentes. Y eso tiene que decirse a viva voz del quórum, señor fulano, sultano, mengano, perencejo, usted no es miembro de la comisión, es accesitario, sí. ¿Accesitario de quién? Del señor fulano de tal, perfecto, ya. Se sabe, llega el señor fulano de tal, usted deja de ser accesitario, se acabó el cuento. Y solamente son 5, no son 6, 7 y 8. ¿No? No se sabe si hay quórum o si no hay quórum. Yo he leído actas de la Comisión de Transporte, no digo el año, donde claramente no había quórum. Claramente no había quórum. Por este juego, ¿no? Bueno, se da inicio a la sesión. En comisiones se respeta la primera hora y la segunda hora, ¿no es cierto? Hay una sección de despacho, ¿no?, donde el presidente dice han llegado estos documentos, han llegado los otros, ¿no es cierto? Están listos estos predictámenes para dictaminar, ¿no? Perdón, están listos estos predictámenes para debatir, etcétera. Asumen los pedidos de los señores congresistas, etcétera, ¿no? Y los congresistas también informan, etcétera. Muy bien. Terminado esto, se pasa a segunda hora, donde empieza el debate, ¿no es cierto?, de los predictámenes. El debate de los predictámenes. Este debate de los predictámenes tiene una cierta informalidad, y es una informalidad válida, o sea, no estoy en plan de crítica, de que todo tiene que ser formal, no. Por ejemplo, los tiempos en los cuales hablan no están determinados. Entonces, cada uno habla el tiempo, el presidente agarra y dice, ya, señor congresista, está bien, ya habló usted lo suficiente, tiene la palabra del señor congresista fulano de tal, etcétera, ¿no? Ya, la mesa es la que maneja eso, ¿sabes?
Está muy bien. Hay cuestiones de orden del día, hay cuestiones previas, ¿no? No hay cuartos intermedios en comisiones, ¿no? Y estas cuestiones de orden del día pueden dar lugar a interpretaciones del reglamento y las cuestiones previas pueden dar lugar a la suspensión de la sesión, a la suspensión de la sesión, a la suspensión del debate hasta nuevo aviso, etcétera, ¿no? Y también están las cuestiones relacionadas con la disciplina parlamentaria, ¿no? Entonces, se está debatiendo, ¿no? Y un congresista agarra y dice, señor presidente, yo pido, ¿no? Que este proyecto, ¿no? Sea debatido también en la próxima sesión. ¿Qué está planteando? Una cuestión previa. Porque esta sesión no es suficiente para el debate. Al voto, muy bien, se debate en esta sesión y se pasa a la próxima sesión. O si se ha debatido, se suspende en este momento el debate y se va a la próxima sesión. Listo. Otra cuestión previa, el señor congresista puede decir, señor, ¿sabe qué? Este dictamen está mal hecho por estas razones, estas razones. Yo solicito que vuelva a la asesoría para que se mejore el predictamen. Al voto, se aprueba la cuestión previa, regresa predictamen a la asesoría. En este reglamento se habla de dos tipos de dictámenes que no tienen razón de ser. ¿Ya? Un tipo de dictamen estamos en la sesión, ¿no es cierto? En el momento de la sesión. Y de repente el presidente dice, se va a poner a debate el dictamen para ampliar el plazo. Han visto que no les va a alcanzar el tiempo de los 30 días o 60 días para dictaminar, etcétera, requieren de un plazo mayor, ya, mejor que lo enviamos a la oficialía mayor para que haya ampliación de plazo. Muy bien. Y para eso tiene que hacer un dictamen. ¿Qué dictamen? Si el dictamen, los dictámenes, vuelvo a insistir, son pronunciamientos para sugerirle al Pleno del Congreso que el tratamiento de la materia debe ser en este sentido y en el otro sentido, el tratamiento de la materia. Ampliar el plazo tiene que ver con el tratamiento de la materia, o sea, es un acto que tiene que ver con el tratamiento. No, no tiene que ver, es un acto de tiempo. Y para eso se requería solamente un acuerdo, no un dictamen. Los señores congresistas que estén de acuerdo con el pedido del señor fulano para ampliar el plazo, acordado, listo, se amplió el plazo por 30 días, perfecto. Que haya visto bueno del Pleno del Congreso, de lo que fuere, no sé, como determine el trámite. Y después los congresistas dicen, ¿saben qué? Nosotros no podemos con este tema, es demasiado amplio y nuestra carga procesal no nos permite a nosotros dedicarnos a este tema. Señor presidente, tal como dice el reglamento, nosotros vamos a pedir una comisión especial, que se forme una comisión especial para que trate este asunto. ¿Están dictaminando? No, no están dictaminando. No están dictaminando. Esa comisión especial va a ser integrada por congresistas de esta comisión o va a ser integrada o vamos a pedir que se forme una comisión especial para que después nos envíe su informe. No, una comisión especial para que nos envíe después su informe. Haya perfecto, entonces elevamos un pedido al Pleno del Congreso para que se forme una comisión especial para que en lapso de 15 o 20 días nos emita un informe sobre este tema específico. Ah, ya, se requiere para eso un dictamen, no, es sencillamente un acuerdo de la comisión y listo, por mayoría simple. Entonces, aquí los dictámenes, ¿no es cierto?, son sobre materia, sobre la materia de la que tratan los proyectos de ley que están siendo evaluados,
es cierto?, que han dado lugar a un predictamen y que se van a cometer en dictámenes si es que se aprueban, si es que no los envían de regreso por las causales que fueren, ¿es cierto?, si es que no se suspende la sesión, etcétera. Vamos a suponer que ya todo está en orden, se ha debatido al voto todos los dictámenes se aprueban por mayoría simple, ¿eh? Todos, en la comisión, todo por mayoría simple, todos los dictámenes. Entonces, el dictamen es positivo y se aprueba. El dictamen es negativo, también se aprueba. El dictamen negativo, ¿no es cierto?, según nuestro reglamento actual, va al archivo. El dictamen positivo se va a la oficialía mayor, ¿no es cierto? Perdón, se va a la, este, a la presidencia de la comisión para que sea debatido en la sesión plenaria de comisión. No, perdón, ahí me cometí un error. Sí, a la oficialía mayor para que se vea en el pleno del Congreso. Discúlpeme, se me fue. Entonces, en nuestro reglamento actual dicen que el proyecto tiene que ser aprobado y va entonces a la sesión plenaria. Si es que el dictamen no es aprobado, se va al archivo. ¿Por qué? La comisión no aprueba nada. En todo caso, aprueba un dictamen. ¿Y qué es un dictamen? Un dictamen es sencilla y únicamente una opinión. Y es una opinión ilustrativa del Pleno. Las comisiones no son órganos de línea, son órganos de asesoría. Y entonces se eleva al Pleno el dictamen aprobado, sea, ¿no es cierto?, aprobado a favor o sea aprobado desestimando el proyecto, porque el predictamen dice que no, que el proyecto está mal, no debe ir. Los dos tienen que ser, desde mi punto de vista, enviados a la oficialía mayor para que sean puestos en, en la carpeta donde se registran todos los asuntos pendientes para el Pleno. ¿Por qué? Porque el Pleno puede decir, han aprobado en contra, o sea, desestimando la propuesta. Bueno, que revisen el dictamen porque esa respuesta tiene todos los visos de ser una propuesta muy buena y no sabemos por qué se ha desestimado cuando debería haber merecido un dictamen aprobatorio. Que regrese. No puede ser el Pleno. Nosotros queremos un dictamen aprobatorio. Es una manipulación, lo que sea, el argumento que sea. Y el dictamen aprobatorio puede ser objeto de modificaciones, de cambios de archivamiento, etcétera, por el Pleno de la Cámara de Diputados. O sea, ¿por qué tiene que ir solamente el aprobatorio? ¿No? ¿Por qué tiene que ir el aprobatorio? Muy bien. Y entonces, el dictamen, como ustedes ya pueden ver, se envía, ¿no es cierto?, a la oficialía mayor en este caso de la Cámara de Diputados, para que pase a sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Todavía no hemos terminado con la Cámara de Diputados y lo haremos en la próxima reunión del día viernes. Son 9:26. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay preguntas, entonces nos vamos a tomar un cafecito y le damos muchas gracias por haber asistido a esta primera sesión.